Hola, 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 ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte nuevamente en tu canal de coaching. Soy Liliana. Gracias por acompañarme. Espero que tu día vaya maravilloso. El día de hoy quiero hablarte sobre un tema de desarrollo personal y es 6 cosas que hace la gente productiva. Y bueno, hablando de una definición específica de productividad, productividad viene de producir y una persona que produce es capaz de crear y de generar cosas nuevas. Así que si tú quieres relacionarte o asociar este término de ser una persona que produce, una persona que le gusta crear y que le gusta avanzar en la vida, bueno, pues acá te voy a compartir 6 diferentes cosas que hacen las personas que tienen esta característica como parte de su identidad. No están en orden de importancia, pero bueno, acá toma nota porque probablemente ya estás llevando a cabo algunas de ellas o quizás algunas es necesario reforzarlas. Una de las cosas que es una característica común de las personas productivas es que son capaces de poder identificar las prioridades y hacia allá encaminan sus esfuerzos y sus acciones para poder concretar los pendientes del día. Ahora, por supuesto que normalmente estas personas se encargan de trabajar esa lista de pendientes hasta que le ven el fin. Por lo tanto, seguramente tú pensarás que una persona productiva difícilmente es una persona que tienda a procrastinar. Si bien la procrastinación o el dejar las cosas y postergarlas para luego es una acción perfectamente natural en los seres humanos, bueno, la diferencia es que una persona que es productiva normalmente tiende a enfocarse cuáles son esas cosas más importantes que debe de concluir en el día y entonces darse a la tarea de terminarlas. Y si no le es posible terminarlas en ese día, muy seguramente una persona productiva las va a terminar en un tiempo mucho más corto, a diferencia de una persona que le podría tomar más tiempo. La segunda cosa que vas a poder observar en la mayoría de las personas productivas es que tienden a cuidar su salud física y mental, porque velo de esta manera. Si tenemos la costumbre de estar bien con nosotros mismos, muy seguramente vamos a estar mejor colocados para poder afrontar los desafíos que nos presenta la vida. Pero por otro lado, nuestras relaciones interpersonales van a ser de mejor calidad por el simple hecho de que tú te sientes bien, no te duele el cuerpo o simplemente estás bien emocionalmente hablando. Así que por supuesto que la salud en general es algo que tú puedes cultivar a través del tiempo. Así que una persona que es productiva generalmente se va a enfocar en cuidar su salud, en alimentarse bien, en hacer ejercicio y en hacer todas aquellas actividades que le van a agregar un bienestar en general. Una tercera cosa que normalmente vas a observar en la mayoría de las personas que les gusta producir, que les gusta generar en la sociedad, es que son inteligentes emocionalmente hablando. No solamente inteligentes en su coeficiente intelectual, pero también en su coeficiente emocional. Por tal motivo, si nosotros adoptamos este tipo de característica como parte de la identidad, significa que, por ejemplo, si en el día hiciste un coraje o a lo mejor tuviste una discusión, bueno, una persona productiva generalmente, ¿qué es lo que hace? Pues deja ir esos resentimientos de forma rápida. Probablemente si en el día tuviste una mala situación, bueno, pues eso no tiene caso que lo sigas arrastrando un día, 2 días, 3 días o más tiempo. Simplemente son cosas que las vas a dejar ir y entonces te vas a enfocar a las cosas nuevas que siguen. Una cuarta cosa que es una característica y que la vas a poder observar en la mayoría de las personas productivas es que son personas agradecidas. Y mira, el agradecer es una característica bien importante e incluso un valor fundamental para la vida, porque si tú te enfocas en lo que sí tienes, en lo que sí puedes hacer, con las habilidades y características con las que sí cuentas, vas a poder crear mucho más, vas a poder ser una
persona que contribuye grandemente en la sociedad. En cambio, si solamente te enfocas en mirar en todo aquello que no puedes, en todo aquello que no tienes, en todas las personas con las que no convives, bueno, pues la realidad es que eso va a demeritar tu progreso. Por esa razón, una característica que vas a observar en una persona que es creativa y que le gusta colaborar en la sociedad es que generalmente se va a enfocar en todo aquello por lo que sí tiene. Así que el ser agradecido es algo que te va a ayudar, no solamente para incrementar tu productividad, sino que te va a ayudar a ser una mejor persona en general. Una quinta cosa que la vas a ver que se repite normalmente en estas personas que tienen una identidad productiva y que les gusta crear, es que son personas que observan de cerca el aprendizaje continuo. Y mira, acá esto es súper interesante porque probablemente puedas escuchar personas que dicen, bueno, pues yo ya terminé mis estudios y en realidad, bueno, ahora solo me encargo de trabajar. Bueno, acá un diferente acercamiento que se tiene en las personas que son productivas es que el aprendizaje es continuo y dura toda la vida, porque la evolución personal es continua y tú no vas a dejar de crecer ni de aprender cosas diferentes todos los días mientras nos encontremos en este mundo. Así que por supuesto que una característica que la vas a ver y se repite constantemente en las personas productivas es que normalmente van a estar enfocadas en aprender cosas nuevas o en desaprender cosas que probablemente ya no les ayudan. Quizás en el pasado tuvieron su utilidad y les ayudaron de alguna forma, pero si en este momento de la vida ya no son adecuadas, pues bueno, el desaprender es parte de ese aprendizaje continuo. Y la sexta cosa, última y no menos importante, que tú vas a ver que se repite y que es común en las personas productivas, es que generalmente son personas que se enfocan en el progreso, no solamente en llevar a cabo rutinas o cuál es la rutina de todos los días o cuáles son esas acciones que, bueno, las tengo que hacer porque las tengo que hacer, sino que normalmente acá, si tú te enfocas y dejas un espacio para, además de hacer tu rutina y tus obligaciones y todo lo que te toca hacer, si además inviertes unos minutos en el día para reflexionar sobre cómo ha sido tu progreso, cómo estás avanzando en todas aquellas cosas que te gustaría ver reflejadas en tu vida, bueno, eso hace una gran diferencia. Y por tal motivo, esta es una de las características que vas a ver que se repiten en las personas productivas, porque acá no se trata solamente de ir pedaleando la bicicleta, de ir como con la inercia de todos los días y haciendo lo que tienes que hacer porque lo tienes que hacer, sino que al mismo tiempo es poder reflexionar y tomarse esos minutos para saber si vas en el camino correcto, si realmente estás obteniendo de la vida lo que quieres, si en realidad te estás convirtiendo en la persona que te quieres convertir. Así que esta característica de ir midiendo el progreso es una característica de una persona que es productiva. Ok, sí hago todo lo que tengo que hacer, ok, sí estoy consciente de las rutinas, de todo lo que me toca o de mis responsabilidades, pero al mismo tiempo estoy prestando atención a mi progreso. Estoy avanzando en la dirección que quiero, me estoy convirtiendo cada vez más en esa persona que quiero, o es al revés y tengo que hacer ajustes o modificaciones según sea necesario. Bueno, esta es una de las características que vas a ver que se repite constantemente en una persona productiva. Así que bueno, ahí lo tienes. Esas son 6 características, 6 cosas que se identifican normalmente en personas que van un poco más adelante, van un poco más rápido en cuestiones de evolución, en cuestiones de desarrollo. Así que, por supuesto que si tú ya las estás llevando a cabo, bueno, está genial, porque todavía puedes complementar esta lista con más acciones o con nuevas acciones que sea importante llevarlas a cabo. Pero si te llega a faltar alguna, bueno, es momento de reforzarla para seguir progresando con tu desarrollo personal. Así que bueno, espero que esta información te sea de utilidad. Como siempre, aprovecho la ocasión para enviarte un gran saludo. Espero que te encuentres súper bien y bueno, pues te veo pronto.